esta depresión medular, o decir, esta afección o esta alteración a nivel de la médula ósea va a estar producida por los virus. Tenemos que definir muy bien cuándo vamos a hablar de una leucocitosis y cuándo hablamos de una leucopenia. Entonces, leucocitosis, vamos a considerar nosotros una leucocitosis cuando exista un aumento superior a los 11.000 células por milímetro cúbico, ¿ya? En ese caso, nosotros vamos a considerar una leucocitosis. Y la inversa, cuando consideramos una leucopenia, cuando estos valores oscilen por debajo de los 4.000 células, leucocitosis y leucopenia. Como habíamos indicado, la leucopenia generalmente está asociada a procesos febriles, ¿no? Estas afecciones virales ya casi nunca, ¿ya? Las afecciones virales, las afecciones por virus, ¿ya? Cualquier enfermedad que esté causada por un virus, nunca van a presentar una leucocitosis. Las enfermedades bacterianas del tipo cocoide, bacilar, generalmente también en algunos casos cursan con leucocitosis. Como la influenza, el tifus, la malaria, el VIH, la tuberculosis o una sepsis, ya van a estar asociadas con una leucopenia. Hay algunos medicamentos también a ir y van a causar esa leucopenia en una persona, el déficit de vitamina B12, el déficit de folato, algunas enfermedades pueden un descenso en el número total de glóbulos blancos. Vamos a ir detallando ya algunas de estas patologías que causan una leucopenia en las personas, ¿no? Tenemos la fiebre tifoidea. Vamos a definir ya cuál es el agente causal de la fiebre tifoidea, ¿ya? Este agente causal se denomina la Salmonella typhi, también conocida como Salmonella paratyphi. Se adquiere procedente de otro enfermo mediante alimentos o agua contaminada. Generalmente, quienes están susceptibles a este tipo de enfermedades son los niños menores de 1 año. El tiempo de incubación de la enfermedad va a variar de 3 a 21 días, dependiendo del inóculo, de la edad, de la salud y de otras características del paciente. La bacteria penetra el organismo a través del consumo y el consumo de alimentos que estén contaminados. ¿Cuáles son los síntomas ya que produce la fiebre tifoidea? Ya sabemos que esta fiebre tifoidea es producida por una bacteria que se llama la Salmonella typhi. La vía de transmisión es a través de las heces fecales u orina que van a contaminar el agua, los alimentos que manipulamos y que luego llevamos a la boca. La bacteria puede vivir en las personas sin causar la enfermedad, lo cual se llama como portador asintomático o sano. Estas personas y las que tienen síntomas son los que van a transmitir la enfermedad. Las características de una persona que tiene esta patología: tiene una lengua sucia, vómito, tos seca, falta de apetito, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, malestar general. ¿Ya? Son algunas de la sintomatología que presenta una persona con fiebre tifoidea. En el laboratorio, cuando un paciente nos llega al laboratorio, ese paciente va a presentar leucopenia, ¿ya? En algunos casos su hemograma o sus leucocitos pueden estar normales, ¿ya? Salvo en casos en los cuales esté complicado
y en quienes puede existir una leucocitosis. Pero generalmente estos pacientes van a presentar una leucopenia, los leucocitos bajos, las defensas bajas, ¿no? Van a tener estos pacientes. Hay una desviación a la izquierda, que habíamos indicado cuando hablamos de desviación a la izquierda, existe la presencia de células inmaduras en nuestro frotis sanguíneo. Hay una aneosofilia, quiere decir no hay presencia de eosinófilos. Neutrofilia. Cuando hacemos nosotros nuestro recuento diferencial, generalmente los neutrófilos son las células que van a estar en mayor cantidad en comparación a los linfocitos, a los eosinófilos y a los monocitos. En este caso, ya existe una neutrofilia. ¿Qué quiere decir? Que los neutrófilos están bajos, pero quienes van a subir van a ser los linfocitos, ¿no? Es otra característica principal, entonces, a partir de un examen de laboratorio, ¿ya? Hay una linfocitosis, ahí existe una neutrofilia. Algunos pacientes pueden presentar normocítica, normocrómica, esta puede ser leve o también puede ser moderada. Su velocidad de sedimentación, es decir, la BSG, está levemente acelerada. Muy bien, entonces, estas son las características de la fiebre tifoidea. Otra patología que produce leucopenia es la fiebre del dengue, ¿no? Nosotros hemos pasado por esta epidemia que se ha presentado en nuestra ciudad. Vamos a definir entonces qué es el dengue. El dengue es una enfermedad viral producida por el virus del dengue, transmitida por el mosquito Aedes aegypti y por el mosquito Aedes albopictus, que se crían en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso. El dengue es causado por 4 serotipos del virus del dengue. Tenemos el dengue 1, el 2, el 3 y el 4. Estrechamente están relacionados con los serotipos del género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Esta enfermedad es más frecuente en niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar? ¿Ya? Es sabido por toda la población que el dengue se clasifica en 2 tipos, ¿no? Tenemos el dengue clásico y el dengue hemorrágico, ¿no? Son los 2 tipos de dengue que hemos podido observar en nuestra ciudad. Muy bien, vamos a dar entonces a conocer los síntomas primero del dengue clásico, ¿no? El dengue que no tiene signos de alarma. El paciente va a presentar fiebre alta, hay un dolor de cuerpo generalizado, existe dolor de cabeza y hay un sarpullido, ¿no? Este rash alérgico que presentaban característico de las personas con dengue, no una alergia generalizada por todo el cuerpo. Esos son los síntomas del dengue clásico. Ahora, los síntomas del dengue hemorrágico o el dengue grave, ¿ya? Algunos pacientes presentaban sangrado en encías y nariz, vómitos, dolor abdominal, moretones, había una baja de la presión arterial, la piel en algunos casos se ponía azulada, ¿no? Entonces, estas son las características del dengue hemorrágico. ¿Cuáles son las medidas de prevención? ¿Ya? Nos recomendaban a nosotros usar repelentes, limpiar nuestros hogares y patios, tapar los recipientes que contengan agua, o usar o colocarnos mosquiteros. Otra recomendación importante, no debemos automedicarnos, ¿no? En caso de alguna sospecha o presencia de algún síntoma, acudimos directamente con el médico. Este cuadrito nos muestra a nosotros la diferencia que existe entre el dengue, chikungunya y el Zika, ¿no? Estamos hablando en cuanto al transmisor y también en cuanto a las características que puede presentar esa enfermedad en una persona. El dengue puede presentar mareo, dolor retroocular, manchas rojas, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, debilidad,
pérdida de peso, fiebre alta, sangrado de nariz y encías. En cambio, el chikungunya, los dolores intensos en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza, manchas rojas, conjuntivitis y fiebre alta. Y el Zika, en el caso del Zika, teníamos ojos rojos, conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre baja, dolor de espalda, sensibilidad a la luz, picazón, dolor en las articulaciones, erupciones de puntos blancos y rojos, ¿no? Son las características de los 3 mosquitos ya que causan el dengue. En la parte de laboratorio, el dengue clásico, ya el dengue clásico va a presentar un hemograma con una leucopenia asociado a una linfocitosis, ¿no? Hay una disminución del número total de glóbulos blancos, pero hay un aumento de los linfocitos en nuestro frotis sanguíneo. ¿Qué es lo que pasa con el dengue hemorrágico? ¿Ya? La característica principal del dengue hemorrágico es una trombocitopenia, es decir, hay un descenso de los valores de las plaquetas. Sabemos que el valor de referencia de las plaquetas es de 150 a 450.000 células por milímetro cúbico. Estamos hablando de plaquetas. Pero en este caso, en el caso del dengue hemorrágico, hay una disminución por debajo de las 100.000 células o de las 100.000 plaquetas. En todo caso, esta característica principal. El tratamiento que una persona podía seguir era hidratación, reposo, en base al caso del dengue. No, está todo claro. Muy bien, vamos a seguir entonces. Otra patología, ya, que causa, en este caso, una leucopenia, es la malaria. Hemos escuchado hablar también bastante de la malaria, ¿no? La malaria es una enfermedad causada por un parásito del género Plasmodium. Existen 150 especies, ¿ya? Pero de estas 150, solo 4 infectan a los seres humanos. ¿Cuáles son ellas? ¿Ya? El Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale y el Plasmodium malaria. Entonces, estas son las 4 especies que sí causan enfermedad o causan la muerte de una persona. ¿Ya? Es una enfermedad propia de las zonas tropicales, ¿ya? Donde va a haber un alto poder epidémico. Las áreas localizadas generalmente están por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Constituye un evento cuya vigilancia de prevención y control reviste especial interés en la salud pública. Está causada por un parásito protozoo unicelular conocido como Plasmodium. Se transmite exclusivamente a través de la picadura del mosquito Anófeles. En este caso, tiene que ser el mosquito hembra. Una persona con malaria puede presentar diferentes síntomas. Entre ellos está la fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, ganas de vomitar, en algunos casos presenta vómito, enfriamiento o descenso de la temperatura corporal. La fiebre, los escalofríos y la sudoración generalmente desaparecen, pero vuelven a presentarse después de las 48 o 72 horas. Muy bien, entonces los síntomas pueden desaparecer
con el tratamiento adecuado que se le dé a esta persona. Cuando ustedes tengan una orden de laboratorio, cuando les llegue una orden para realizar ya un extendido o quieren ver al parásito, este parásito se lo va a ver en un frotis sanguíneo, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento se le tiene que tomar la muestra? No es en cualquier momento, ¿ya? Generalmente estos pacientes, cuando hay malaria, se le toma cuando el paciente esté con la temperatura alta, ¿ya? Cuando esté en su máximo pico de temperatura, en ese momento se le tiene que tomar la muestra y hacer el extendido. Cuando esté con sudoración, cuando esté con escalofríos, con dolor de cabeza, esté temblando de la fiebre, en ese momento es cuando uno tiene toma de muestra para poder observar al Plasmodium en un frotis sanguíneo. En el caso de un hemograma, ¿ya? En el caso de un hemograma, este paciente puede presentar anemia, que es poco frecuente, no todos van a presentar anemia. Podemos encontrar los leucocitos normales o bajos, ¿ya? Podemos tener esos leucocitos bajos y también podemos encontrar que esta patología presenta una trombopenia, un descenso de las plaquetas. Muy bien, entonces esta es la característica. El LDH o el HDL, el colesterol bueno, está elevado en algunos casos y hay una hiperbilirrubinemia indirecta, es decir, las bilirrubinas también van a estar alteradas. Este es un cuadro que nos muestra a nosotros la diferencia que existe entre la malaria y el dengue, ¿ya? En el caso de la malaria, los síntomas son muy variados, empezando con fiebre de 8 a 30 días, ¿no? Ese paciente puede tener fiebre entre 8 días a 30 días después de la infección, está acompañada o no de dolor de cabeza, pueden también tener dolores musculares, diarrea, decaimiento, tos y escalofríos. En el caso del dengue, ya habíamos comentado que tiene la aparición de fiebre súbita, que dura entre 3 a 7 días, hay dolor de cabeza, ¿ya? Hay dolor articular, dolor muscular, una variedad grave de fiebre del dengue es el dengue hemorrágico que presenta la pérdida de líquido y de sangre. Muy bien, la forma de contagio, en el caso de la malaria, la única forma posible de contagio directo entre humanos es que una mujer embarazada lo transmita por vía placentaria al feto o la transmisión directa a través de la picadura del mosquito. Estamos hablando de la malaria. En el caso del dengue, es transmitido solo por la picadura del mosquito y no es posible el contagio directo entre humanos. Muy bien, entonces esas son las dos diferencias. Y otra es el tipo de mosquito también, ¿no? La especie. En el caso de la malaria tenemos al Anopheles y en el caso del dengue tenemos al Aedes aegypti. Muy bien, son las diferencias que existen entre la malaria y el dengue. Muy bien. ¿Alguna consulta? Vamos a ver ahora otra patología que está relacionada con la leucopenia y esta patología se denomina pancitopenias, ¿ya? ¿Cuándo vamos a hablar nosotros de una pancitopenia? ¿O qué es para nosotros una pancitopenia? Una pancitopenia es la disminución de todos los tipos celulares de la sangre circulante. Esto quiere decir, ¿ya? Descenso de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, descenso de plaquetas, ¿ya? Cuando hay una disminución de todos estos valores, estamos hablando de una pancitopenia. En este caso, cuando hay una pancitopenia, podemos hablar de anemias, ¿ya? Por la caída de la hemoglobina, unas leucopenias por la caída de los leucocitos, trombocitopenia,
hablamos por la caída de las plaquetas, ¿no? Estas pueden presentarse en formas aisladas o también en formas asociadas. Las pancitopenias pueden clasificarse en dos tipos, pueden ser centrales o pueden ser periféricas. Cuando son centrales, ya generalmente se van a presentar porque hay una aplasia a nivel de la médula ósea. Y también puede deberse a una mielofibrosis idiopática. En el caso de las periféricas, puede deberse por un secuestro o por destrucción. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación de las pancitopenias. Esto lo vamos a ver en el avance más adelante de la materia en detalle, ¿no? Cuándo se va a presentar una aplasia ocasionada por fármacos, por radiaciones, por una hemoglobina paroxística nocturna, ¿ya? Entonces, todo esto lo vamos a ir desglosando poco a poco en el avance de la materia. Pero lo más importante que sepamos hasta ahora que la pancitopenia es el descenso de las células en su totalidad de la sangre y se clasifican en dos tipos, ¿no? Centrales y periféricas. La pancitopenia, ¿ya? Puede deberse a anemias aplásicas, ¿ya? Puede deberse, la causa de una de ellas es la anemia aplásica, puede deberse a agentes químicos y físicos. Puede también deberse a otros factores como la hepatitis, el virus y el lupus. Cuando hablamos de pancitopenia, entonces vamos a tener la presencia de anemia, neutropenia y trombocitopenia. Este es un ejemplo más o menos de cómo se va a presentar una anemia. Una anemia, en todo caso, va a ser un hematocrito menor a 36%. La hemoglobina tendría que estar disminuida por debajo de los 11 gramos de decilitro. En el caso de glóbulos blancos, vamos a hablar de una neutropenia cuando estos estén por debajo de los 4.000, habíamos indicado, ¿no? Y también exista una variación en el número total de neutrófilos. Tendría que haber una neutropenia, es decir, los neutrófilos tendrían que bajar su valor normal en una persona. Y por último, tenemos una trombocitopenia con valores que están por debajo de los 150.000, en algunos casos llegan hasta por debajo de los 100, ¿no? Estas son las características para que yo pueda afirmar y decir se trata de una pancitopenia. En el caso de una anemia, ya la hemoglobina habíamos indicado, en el caso de los hombres menor a 13 gramos de decilitro y en la mujer menor a los 11 gramos de decilitro, ¿no? Estos datos son referenciales. Cada laboratorio establece sus propios valores, ya sus propios rangos de referencia. Lo mismo acá, una trombocitopenia, un recuento de plaquetas inferior al valor normal, mínimo, y una neutropenia, estamos hablando que existe una disminución del valor de los neutrófilos en un frotis sanguíneo. Esta es una historia clínica, ¿ya? De un paciente al que se le hace un examen físico, ya un examen, en este caso un análisis de laboratorio, ya se le ve cómo está un estudio de la médula ósea y exámenes complementarios para poder ver cuáles son algunas características cuando se presenta una pancitopenia, ¿ya? Dentro de su historia clínica, en un examen físico, se tiene que este paciente tiene la administración de fármacos, ¿no? ¿Ya? Tiene un estado nutricional normal, tiene cuadros infecciosos, tiene adenopatías, tiene pigmentación cutánea. En un hemograma de recuento manual encontramos, también piden un recuento de leucocitos. En la parte bioquímica se le pide un perfil férrico, ya la parte de serología, pruebas de hepatitis B, de C, VIH, toxoplasmosis, ya le piden el PCR para leishmaniasis. En la parte de inmunología le piden factores
de factor reumatoide, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, ¿no? Son todas las características que le piden a un paciente para poder confirmar si se trata o no de una pancitopenia. Otra patología que causa leucopenia en una persona es la leucemia. Vamos a definir qué es una leucemia. La leucemia es una enfermedad de la sangre por la cual la médula ósea produce glóbulos blancos anormales, denominadas células blásticas leucémicas o células de leucemia. Estas células se dividen, reproduciéndose a sí mismas, lo que genera una proliferación neoplásica de células alteradas que no mueren cuando envejecen o se dañan, por lo que se acumulan y van desplazando a las células normales. Entonces, esa es la característica de una leucemia. Sabemos que las células tienen un ciclo de vida, ¿ya? Cuando cumplen su función, cumplen su ciclo de vida, ¿qué es lo que hace? Mueren, ¿ya? Y el organismo los elimina. Pero en este caso, estas células, ¿ya?, van a envejecer, ¿ya? O pueden sufrir algún daño, ya no se produce apoptosis en esta célula, ¿no? Sino que estas se van a ir acumulando y van a ir ocupando el lugar de las células normales y por tanto van a causar una patología o un daño dentro del sitio en el que se encuentran. Desde el punto de vista clínico, podemos dividir a las leucemias en 3 tipos: agudas, crónicas y congénitas. Cuando hablamos de leucemias agudas, nos estamos refiriendo que en la médula ósea existe gran cantidad de células muy primitivas que estas son malignas, ¿ya? Y cuando hablamos de leucemias crónicas, decimos que en la médula ósea existe la presencia de células neoplásicas en avanzado estado de maduración. Y las leucemias congénitas se diagnostican en las primeras 4 semanas de vida. Casi siempre llegan a ser mieloides agudas, ¿ya? Entonces son los tipos de leucemias presentes. Aquí tenemos ya la característica de una leucemia comparado con la parte de laboratorio. La leucemia linfoide aguda, ¿ya?, nos va a mostrar a nosotros que ese paciente puede tener anemia, como también hay una trombocitopenia, que quiere decir una disminución de las plaquetas. Existe una granulocitopenia, disminución de los neutrófilos. Y existe una linfocitosis. Hay un aumento del número de linfocitos. En la leucemia mieloide aguda, ¿ya?, vamos a tener una anemia, como también podemos tener en este caso una leucocitosis, ¿no? Y nuestras plaquetas van a estar disminuidas. Hay una diferencia, ¿no? La linfoide y la mieloide. En la linfoide tenemos ya linfocitosis, ya, aquí tenemos una leucopenia. En cambio, en la mieloide, leucemia mieloide aguda, tenemos una leucopenia. Leucocitosis, porque los leucocitos están de 15.000 hasta 5.000 milímetros de células, ¿no? En cambio, vamos a ver la leucemia linfoide crónica. Existe una linfocitosis, hay anemia y existe una trombocitopenia. En todo caso, aquí hay la presencia de leucopenia, ¿no? Una leucemia mieloide crónica, los leucocitos. En la leucemia mieloide crónica, los leucocitos, están por encima de los 100.000. Hay una leucocitosis. Existe una granulocitosis, neutrófilos abundantes, y una plaquetosis. ¿Qué quiere decir? Plaquetas también van a estar en un nivel muy elevado. Este es un frotis sanguíneo ya de una leucemia. Observen la característica de estas células, ya,
En todo caso, esta sería una leucemia linfoide. Tenemos muchos linfocitos ya presentes, ¿no? Este es otro cuadro también de linfoide. Observen, todos estos llegarían a ser linfocitos. Es decir, en 2 contadas yo puedo informar la presencia de estas células, ¿no? No voy a demorar mucho, a eso me refiero cuando digo que se puede informar rápido la presencia de estas células. En cierta oportunidad a mí me tocó ya atender a un paciente del que nadie sabía que tenía leucemia, ¿no? Me costó, tuve que realizar como unas 20 placas para poder realizar el extendido sanguíneo, porque ninguna me daba, ya eran muy gruesas los extendidos. Lo mismo pasó con el recuento de glóbulos blancos en una sola, como les digo, era superior a las 100.000 células, ¿ya? Es decir, era altísimo para poder contar. Y lo último que pude ver, la parte de la coloración de la placa, era como este aspecto, ¿ya? Era todo campo lleno, campo cubierto de células de glóbulos blancos, ¿no? Se le derivó al paciente a otro centro especializado y allá confirmaron de que el paciente tenía leucemia, ¿no? Pero son casos que ustedes también van a ver en la parte de su internado, van a ver cuando ustedes estén trabajando, les va a tocar este tipo de pacientes. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Por favor, hasta el día martes necesito que se organicen en grupos de 5 para poder exponer. El martes voy a compartir yo la clase y el día viernes tendrían la palabra ustedes, ¿ya? Grupos de 5 personas, ¿ya? Háganme conocer, ¿ya? Pueden mandar al grupo de WhatsApp los grupos conformados para que yo les asigne el tema que van a ir preparando. ¿Perfecto? Hasta el día martes necesito esa lista. Hasta el día martes. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Ya, muy bien, muchas gracias, Luis. Entonces mantenemos los grupos de 7, ¿ya? Si usted quiere mantener su grupo de la anterior disertación, no hay problema. Pero mándeme quiénes son los integrantes del grupo, ¿ya? Mándeme. Si quieren mantener esa organización, no hay ningún problema. Perfecto. Nos mandó la doctora Vilma un mensaje el 28 de octubre. Va a ser la brigada, la segunda brigada que se está planificando. No se sabe el lugar, están buscando un lugar que no sea muy lejos por la cuestión del transporte. Así que para esta brigada tenemos pensado que la materia participe. Así que voy a requerir la ayuda de cada uno de ustedes, ¿ya? Para el 28 de octubre está planificado esta segunda brigada. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día martes. No se olviden, por favor, hasta el día martes para que yo pueda organizar los temas que van a disertar para que nadie se quede sin un tema para poder exponer. Perfecto. Nos vemos la próxima clase.